Uno de los aspectos que me interesa que comentes un poco es la participación, o sea, para un público que, como sabes, no es especialista en la guerra civil, la participación o no participación de los gobiernos extranjeros durante la guerra civil. Si la puedes resumir brevemente, ¿cómo la explicarías? Bueno, yo diría que, o sea, en muy resumidas cuentas, la derrota de la República depende de las decisiones tomadas en las cancillerías del resto de Europa, ¿no? O sea, en muy resumidas cuentas, la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler y el Portugal de Salazar están plenamente, totalmente del lado de Franco. En cambio, Gran Bretaña y Francia, que son las dos democracias que tenían, incluso por derecho internacional, de haber ayudado, cuando digo ayudado, simplemente quiero decir haber vendido armas, o sea, no mandar tropas ni nada, no regalar nada, simplemente vender armas. Se negaron, con lo cual más o menos se pusieron de lado, al quitarle a la República la posibilidad de defenderse, o sea, de hecho se pusieron de lado de las potencias fascistas. Y también, o sea, obligaron a la República a pedir ayuda a la Unión Soviética. Que claro, eso ya tenía muchas complicaciones porque esa ayuda convenció a Gran Bretaña y Francia de que la República era más bien comunista, que no era el caso, pero era una buena excusa. Y por otra parte, el hecho de que los rusos se alianzaron dentro o sea, de la zona republicana con la gente que pensaba que había que priorizar o sea, a la guerra, al esfuerzo de guerra, más que a la revolución. Claro, eso significaba que ellos querían disciplinar o controlar a los trotskistas, los anarquistas, y eso evidentemente, no sé si aumentó, pero desde luego subrayó los conflictos internos de la República, o sea que era otra consecuencia negativa de la situación internacional para la República. Otro aspecto que es interesante, o sea, fue el apoyo civil o de personas civiles a la República. ¿Cuál fue la motivación de estas personas para ir a formar parte de las brigadas internacionales? ¿Cómo lo comentarías? Bueno, si hablas del apoyo civil extranjero, es evidente que, o sea, por un lado había una sensación de la gran injusticia de lo que estaba pasando en España, de indignación por el papel, o sea, por ejemplo, sobre todo en Gran Bretaña y en Francia, por el papel de sus propios gobiernos. Claro, o sea, explicar la motivación de cada brigadista es complicado. O sea, que en los del mundo anglosajón, o el mundo occidental, digamos, es decir, Estados Unidos, todos los del Imperio Británico, Francia, era la idea de que el fascismo, o sea, si el fascismo triunfara en España, ya estaría bombardeando a París, a Londres y a lo mejor también a Nueva York. Y en eso tenían razón. Es decir, que había dos elementos. Por un lado, el apoyo a un pueblo injustamente, en fin, golpeado, sufrido y todo eso, pero también, digamos, una motivación de evitar que el fascismo triunfara a nivel mundial. Para los que venían de los países ya bajo la bota del fascismo, es decir, los alemanes, los austriacos, los italianos, incluso los polacos y los húngaros y todo eso, que ya venían de países donde había dictaduras, ya sabían lo que significaba el fascismo y ellos, además de ayudar al pueblo español, querían librar a sus propios países. O sea que para los italianos y los alemanes era la primera oportunidad de luchar contra el fascismo. En España, o sea, el apoyo civil a la República, yo creo que es otro tema. También es un tema muy importante porque hay que preguntarse, o sea, pensando en que los militares pensaban que o sea, la guerra civil no iba a ser tal guerra civil, iba a ser un golpe militar que triunfaría en cuestión de días. ¿Por qué les costó 3 años o casi 3 años con la ayuda de Hitler y Mussolini y el beneplácito de Francia e Inglaterra? Por la resistencia del pueblo republicano. ¿Por qué esa resistencia? Porque la república en tantos términos significaba
tanto para ese pueblo, en términos educativos, en términos culturales, en términos de los derechos de la mujer. Es decir, la República ofrecía al pueblo muchísimas cosas que no tenían antes y que luego, por supuesto, se los quitaría Franco y mucho más. Sí, ya para terminar, me quedan un par de preguntas. Uno de los últimos libros que ha escrito era el de Idealistas bajo las balas, que trata el tema de corresponsales de guerra extranjeros en la guerra civil. ¿Qué te llevó a escribirlo sobre este grupo y no escritores o fotógrafos que participaron? Bueno, por varias razones. Primero quiero decir algo. Ese título, Idealistas bajo las balas, no era la mía. O sea, el libro, como bien sabes, en inglés se llama We Saw Spain Die, o sea, vimos morir a España, o a España la vimos morir. Y lo que pasa es que el libro salió antes en catalán. Y un título que fuera Varen veure morir España podría tener muchas connotaciones, en fin, complicadas para un libro en catalán. Y eran los editores catalanes que pusieron primero eso de Idealistas sota las balas. Mi editor español vio ese título y le gustó. Y cuando yo dije, no, el título es Vimos morir España, dijo, no, eso no funciona en España, la gente no les gustaría, etcétera, etcétera. Y bueno, pues bien, si es así, es así. Lo que pasa es que en muchísimas conferencias que he dado sobre el tema, en el coloquio posterior a la conferencia, una pregunta que siempre surge es, oiga, ¿por qué usted ha puesto ese título de Idealistas bajo las balas cuando todos sus protagonistas no son idealistas? Entonces conté la historia que acabo de contar y aproveché para decir, bueno, vamos a ver, aprovecho que tengo 300 o 400 personas delante para preguntar, vamos a hacer una votación, ¿Idealistas bajo las balas o Vimos morir España? ¿Quién está a favor de uno u otro? Y siempre ha sido una votación totalmente unánime a favor de Vimos morir a España, a pesar de lo que decía el editor. Bueno, volviendo a la pregunta, ¿por qué lo hice? Bueno, una cosa evidente es que la producción hecha, o sea, los escritos y las crónicas de los corresponsales es para un historiador como yo, o sea, una fuente muy importante. Es algo con lo que tienes que familiarizarte. Y evidentemente es mucho más útil, toda la producción de un Herbert Matthews o un Jay Allen que por quien doblan las campanas de Hemingway. O sea, que en ese sentido es una elección fácil, ¿no? Pero por otro lado hay algo muy personal. Es que la persona que a mí, yo diría, más me influyó en toda mi carrera fue Herbert Southworth. Herbert Southworth fue un periodista durante la Guerra Civil. Él era muy amigo de todos los protagonistas del libro. Y durante muchos años, en todas las conversaciones que teníamos, siempre surgía ese tema. Entonces yo, que tenía, digamos, el tema más o menos en el corazón. Y lo que pasa es que en el año, no sé si debió de ser en el 2005 o 2006, el Instituto Cervantes y la Fundación Pablo Iglesias me pidieron un prólogo, en fin, una participación en el catálogo que hacían una exposición magnífica sobre los corresponsales en la guerra. Lo que pasa es que me dijeron, oye, bueno, estoy muy ocupado, ¿cuánto tiempo, qué extensión queréis? Y dice, no, 5 o 10 páginas. Claro, ya que tenía ese tema tan metido en el corazón, hice 40. Y al llamar al director del Pablo Iglesias, dice, oye, perdona, es que en vez de hacerte 10, he dicho 40. Dice, es lo que yo quería. Lo que pasa es que no me atrevía a decírtelo. Ya que había hecho esto, ya había empezado a buscar los papeles y encontré, cosa que no esperaba, empecé a encontrar los papeles y los diarios de cada uno, y esto junto con sus propias crónicas era tan apasionante que dejé lo que tenía que haber hecho. Yo estaba trabajando en otro libro que todavía lo tengo aparcado, pero el tema es tan emocionante y también ese sí que es un tema atractivo, porque además
de los sufrimientos. Hay cosas súper divertidas, ¿no? De las borracheras, las orgías, el periodista que se enamoró de una chimpancé y cosas así. O sea que hay de todo, ¿no? Es un tema interesantísimo. Bueno, y ya para terminar, si tuvieras que decir, ¿crees que la guerra civil todavía tiene mucho para descubrir? Sí, eso sí, hay temas de los que todavía no tenemos ni idea. O sea, no tenemos nada sobre los servicios de inteligencia, ni de los dos bandos, ni de las potencias extranjeras. O sea, España durante la Guerra Civil estaba repleta de espías y de agentes alemanes, italianos, rusos, británicos, franceses, y eso no se sabe nada. Todavía hay temas que, o sea, se sabe muy poco de la financiación de la guerra, exactamente cómo fue, qué bancos dieron créditos a Franco. O sea que hay cosas militares o sea que es curioso, o sea que ya debe de haber 30.000 libros sobre la guerra civil, sabemos muchísimo, pero también hay cosas de las que no sabemos nada.